El tema a tratar es el orden Seriantaria. Mi grupo está conformado por Daniela Pacheco Sánchez, Fernando Carrión Saavedra y mi persona Rebeca Soriano de la Cruz. Como introducción, el orden Seriantaria, conocido comúnmente como Nemonastudo, pertenecen a la clase Anthozoa dentro del filo de los nidarios. Se caracterizan por vivir en tubos secretados. A diferencia de otras anémonas y corales, estos organismos son solitarios y no forman colonias ni estructuras arrecifales, aunque estos cumplen un rol ecológico relevante como depredadores de zooplancton y de otros pequeños invertebrados. Con respecto a la característica, estos tienen una simetría radial típica de todos los nidarios. Su morfología tiene un cuerpo cilíndrico y alargado protegido por un tubo secretado por el propio organismo a partir de mucus, nidocitos y partículas del sustrato. Tienen tentáculos externos e internos, en el que los externos son largos, finos y urticantes, usados para la defensa y captura de presas, y los internos son más cortos, ubicados alrededor de la boca. Estos lo utilizan para lo que es la manipulación del alimento. En lo que se basa el esqueleto, estos carecen de esqueleto calcáreo, a diferencia de otros corales pétreos. Su comportamiento, como ya lo mencioné, son organismos solitarios y no coloniales. Su coloración, estos poseen colores llamativos como blancos, púrpuras, verdes y anaranjados. Tienen una alimentación carnívora, ya que estos capturan zooplancton y pequeños organismos mediante sus tentáculos urticantes. Estos producen una larva llamada serínula planctónica y tienen una dispersión prolongada, y su reproducción es principalmente sexual, en el que ellos liberan sus gametos al agua, y en algunos casos tienen una reproducción asexual. Con respecto a su hábitat, estos viven exclusivamente en fondos marinos, como lugares blandos como arena, limo y fangos. Se encuentran principalmente en aguas costeras en menos de 10 metros, pero también se los suele encontrar hasta grandes profundidades mayores a 2000 metros en distintos océanos, incluyendo los océanos del Atlántico, del Pacífico, del Índico y el Mediterráneo. Estos suelen permanecer semienterrados con la corona de tentáculos expuestas, y como ya lo mencioné, estos cumplen un rol ecológico importante al estabilizar el sedimento y ofrecer microhábitat a pequeños invertebrados. Como continuidad de mi compañera, tenemos dónde se encuentran. Las anémonas tubulares de Lorenz sedentaria demuestran una notable capacidad de adaptación, habitando una amplia gama de entornos marinos en todo el mundo. Su distribución es global, con presencia en los océanos Atlántico, Pacífico y Índico. Curiosamente, la mayor diversidad de especies se observa en zonas templadas y tropicales, donde las condiciones son óptimas para su desarrollo y proliferación. La ciantaria se encuentra comúnmente en todos los fondos marinos de sustrato blando y lodo, desde aguas someras hasta profundas de unos 130 metros, dependiendo mucho de la especie. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La clasificación de las sedentarias se dividen en dos subórdenes principales, cada uno con características distintas que reflejan su adaptación a diferentes nichos ecológicos. Como primero tenemos la penicilli- perdón, penicilina, que son tentáculos organizados en coronas definidas. También tiene tubos muscosos largos y flexibles, y generalmente habitan en sedimentos blandos. También tenemos la espirularia, que es de Hartog 1977, que estas son estructuras tubulares más rígidas, tentáculos con disposición en espiral y mayor resistencia a corrientes perturbaciones. Perdón. Siguiente diapositiva. Dentro de estos subórdenes encontramos familias como Seriantade, con géneros como Serianthus y Seriantheopus, no, perdón, Seriantheopisis. Y, ay, eso suena un poco difícil, pero Brotonidiferide con el género
estas con el género Seriantula, que estas familias agrupan especies con adaptaciones específicas a su hábitat y morfología, construyendo la rica biodiversidad de ecosistemas bentónicos. Eh, la Seriantidae incluye géneros conocidos como ya les comenté, Cyanthus y Cyanthopsis, caracterizados por su gran tamaño y su capacidad de construir tubos mucosos impresionantes. Y tenemos la otra familia que es un género de la Cyanthula. Estas especies son a menudo más pequeñas y pueden habitar en o en profundidades extremas con capacidades únicas para la vida en la oscuridad. A continuación, mi compañero. Ahora continuamos con lo que es la sistemática y clasificación. El orden Serentaria entra en el reino Animalia y es del filo Cnidario, el cual se va a clasificar en en las cuatro principales clases que son Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa, Estaurozoa y Anthozoa. La clase Anthozoa se divide en dos subclases, lo que son hexacorales y octacorales. En la subclase hexacorales vamos a encontrar el orden Serentaria, aunque en algunos autores logran colocar o colocan lo que es el orden Serentaria, ya no lo colocan como orden, sino más bien lo llegan a clasificar como una subclase dentro de la clase Anthozoa. Y del lado izquierdo podemos observar en la imagen superior izquierda un ejemplo de una especie que es el Cerianthus membranaceae, que bueno, ahí tenemos la fuente, también la imagen inferior tenemos lo que es un árbol filogenético, donde podemos observar cómo se subdivide, se van armando los clados, y también observamos en el caso de lo que es la clase Anthozoa, cómo están divididos, el parentesco que tienen este orden sedentaria. Con lo que son los hexacorales. Incluso en este caso, como yo les decía, en este caso, este autor lo llega a clasificar como una subclase de la clase Anthozoa. Ahora vamos a observar lo que es una línea del tiempo con respecto a la taxonomía de este orden. En 1791, Johann Friedrich Gmelin describe a la especie que hoy se conoce como Cerianthus membranaceae, que fue el ejemplo anterior que se observó. Sin embargo, la clasificación en el género lo clasifica en el género Tubularia dentro de los hidrozoos, debido a que su apariencia de pólipo solitario, el cual llega a vivir en un tipo tubo. Este es el primer registro científico de un animal de este grupo. Ahora avanzando, continuamos a 1830, donde Stéphanos del Chiage reconoce que estos organismos son diferentes de los hidroides y crea el género Cerianthus. Este es un paso crucial para separarlos y comenzar a entender su verdadera naturaleza como Anthozoa, la clase que incluye ya a las anémonas y corales. Ahora, en 1893, Edmond Pierre agrupa formalmente a estos animales en su propio taxón, Serientaria. Los establece como un orden dentro de la clase Anthozoa y los identificó características anatómicas únicas que los diferenciaba claramente de otras anémonas del orden Actinaria y corales. Una de estas características llega a ser que los sedentarios no se adhieren a algún sustrato duro, más bien ellos llegan a estar enterrados, a diferencia de las anémonas. Continuando, en la línea del tiempo vamos a 1898, donde Edward Van Beneden propuso la creación del clado Serentipataria, que unía a los Serentaria, anémonas de tubo, con los Antipataria, corales negros, el cual encontró similitudes morfológicas que en su opinión sugerían un parentesco evolutivo cercano. Esta clasificación fue aceptada por algunos taxónomos durante varias décadas. Avanzando a 1970, Jacobs den Hartog realizó una revisión profunda del orden y lo dividió en dos subórdenes que siguen siendo válidos hasta la fecha de hoy, lo cual es Spirularia y Penicillaria.
Y ya para finales del siglo XX o la actualidad, los análisis filogenéticos basados en material genético, que es el ADN, demostraron que la agrupación serintipataria es incorrecta, ya que los serintarios y los corales negros no son parientes cercanos. La evidencia molecular reveló que los Serintaria es en realidad un linaje muy antiguo y posiblemente el grupo hermano de todo lo que son restos de los antozoos. Es decir, que según los análisis filogenéticos, se considera a los sedentarios ya no dentro de un orden, sino más bien como una clase más, siendo en conjunto una clase de los antozoos como los hexacorales y los octacorales. Muchas gracias.